Imagínense transformar este pasillo de 3 metros de ancho en un oasis como este. Nos encontramos en Casa Picasso, una casa famosa por sus medidas en la que lograron distribuir perfectamente 2 habitaciones, 2,5 baños, una piscina de 6 metros de largo, un área de lectura y mucho más. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos... Perdón. Encontramos. Nos encontramos sobre la calle 70, muy cerca del barrio de Santiago, en el centro de la ciudad de Mérida, y estamos a punto de llegar a la que va a ser nuestra siguiente presa. Les presento Casa Picasso. Como pueden ver, a Casa Picasso le caracteriza un tono de fachada azul cielo, en donde además resalta muchísimo el tamaño que tiene. Parece que la sacaron de una caja de cereal, con tan solo 4 metros de frente que se convierten en 3 metros en su parte más angosta. Y esto se debe en gran medida a que antes era una única propiedad. Esto lo podemos ver claramente en los bordes que tenemos aquí arriba, los cuales se mantuvieron, estos ya existían, y de hecho la fachada, esta primera crujía, no fue más que una simple restauración, es decir, se mantuvo intacta. Lo único en donde ya se intervino en mayor medida fue de la segunda crujía hacia atrás. Si nos vamos para atrás, podamos ver cómo tenemos una fachada retraída y un segundo piso en la parte de atrás. Ya saben, por tema de reglamentación de INAH, donde tenemos que respetar esta primera fachada. Asimismo, incluyeron estas 2 luces para dar este sentimiento de calidez, y también podemos ver estas sillitas acá súper a gusto, ideales para tomar el fresco. Ya saben que aquí en Yucatán nos encanta, por eso el calor. Y no se preocupen, afortunadamente aquí tenemos la seguridad suficiente para poder confiar y que no se las vayan a robar. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, que no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Wow. Una vez estando tras muro, a diferencia de algunas de las casas que hemos recorrido, en donde desde que entras nos recibe un remate visual que nos permite ver la majestuosidad de las propiedades hasta el final, aquí es diferente. Aquí tienes que recorrer cada crujía para poder conocerla, lo cual lo hace una casa llena de sorpresas. De hecho, en esta primera sección podemos ver esta entrada de luz natural que tenemos gracias a esta ventana, misma que es la que teníamos en la fachada, y en la cual mantuvieron estos derrames, lo cual permite, gracias a su ángulo de inclinación, que podamos abrir un poquito más las ventanas. Asimismo, esta es la única zona, al menos de la planta baja, en la cual podemos ver alturas de aproximadamente 3,5 metros. Algo bien curioso es que el nombre de la casa, Casa Picasso, se le dio gracias al hijo del dueño original de esta casa, que vio un cuadro que estaba en la casa en donde decía Picasso y dijo Casa Picasso. Esta es una persona completamente diferente a la que nos contactó para venir a recorrer este proyecto. Por cierto, si ustedes tienen alguna casa con características únicas, no olviden compartir en el correo que aparece debajo. Continuemos con el recorrido. En esta parte de la propiedad levantaron el techo a una doble altura. Esto para poder tener acceso a la habitación que tenemos por acá, y también para generar este espacio debajo de las escaleras para almacenamiento. En una casa pequeña es fundamental tener espacios para almacenamiento. Además, aprovecharon esta área para generar un espacio ideal para la lectura. Ya lo podemos ver por acá, en donde ya nos dejaron algunos libros, por si no traemos el propio. En donde, como bien saben, es importantísimo para una buena lectura el contar con una buena iluminación. De ahí que incluyeran también esa ventana que vemos allá arriba, que ilumina muchísimo todo este cubo, y que además incluyó un esmerilado con la intención de difuminar un poquito la luz que entra. Probablemente ya habrán notado también esta hermosísima escalera que tenemos detrás. En este incluyeron madera dura, esta es madera de zapote, y en ella decidieron no incluir barandal para dejarla lucir aún más, dejando como resultado esta hermosísima obra de arte. Oigan amigos, por cierto, hemos estado incluyendo muchísimos de sus comentarios, que de verdad mil gracias por la retroalimentación. Estamos haciendo también un selecto grupo al cual les vamos a estar compartiendo material inédito y algunas dinámicas interesantes que podrán estar viendo. Si quieren ser parte de ese selecto grupo, les dejamos el link en la descripción. Continuamos con el recorrido.
lo importante que es el aprovechamiento del uso de los espacios en una casa tan angosta como esta. Es por eso que incluyeron una puerta sin abatimientos, la cual, como podemos ver, se esconde además detrás del muro. Se hizo de esta manera no solo por el espacio, sino también por un tema de seguridad, ya que al estar a tan solo unos cuantos centímetros de la escalera podría resultar peligroso. La verdad es que no sabíamos si clasificar esta como la recámara principal o secundaria, porque se dan un tiro entre las dos. De este lado tenemos esta que incluyeron este closet bastante amplio y cómodo, y también su propio baño, en donde podemos ver que tienen esos acabados de mosaicos de pasta en las paredes y concreto blanco pulido en la parte del piso, que además este mismo se extiende a lo largo de toda la habitación. Y la intención de utilizar este color tanto en el piso como colores claros también en las paredes es para no delimitar los espacios y de alguna manera dejar fugar la vista para que se sientan más grandes el lugar en el que estamos. Y es que, wow, imagínense despertar con esta vista. Si ustedes quieren, pueden hacerlo. Esta casa está enlistada en Airbnb. Si quieren, les dejamos toda la información, ya saben, en la descripción. Incluyeron este balcón que es relativamente pequeño pero suficientemente grande para poder tener estas dos sillas estilo Acapulco, pero además mecedora. Está padrísimo. Desde aquí podemos ver la piscina, que de verdad se siente como un oasis. Es increíble porque lograron además tener ese efecto que hace que parezca más grande por esos decks. Pero bueno, ahorita les voy a explicar exactamente cómo lo lograron. De igual manera podemos ver la habitación que se encuentra al fondo, esa que tiene la competencia por la recámara principal, en donde en lo personal me recuerda muchísimo a Sivichaltún. Sivichaltún es una palabra en maya, de hecho aquí lo normalizamos y lo decimos como si nada, pero es un poco complicado para la gente que no es de la región. En donde mucha gente se junta a ver el equinoccio en este sitio arqueológico, ya que se deja ver el paso del sol, en donde en algún punto queda enmarcado precisamente en el centro por una ventana o una puerta que se parece muchísimo a lo que tenemos aquí atrás. Es más, si no me creen, miren esta foto. Dígame si no, se parece muchísimo a lo que vemos acá. Pero bueno, continuemos con el recorrido. Y continuando con el recorrido, llegamos a esta zona que podríamos llamar la zona de servicios, en donde acá tenemos esta bodega, es el espacio que se generó debajo de las escaleras, y de este lado tenemos también este aclamado cuarto de lavado con lavadora y secadora, amigas y amigos. De igual manera, incluyeron un baño para dar servicio a todas las visitas que llegaran y que no quisieras pasarlas hasta tu habitación. Pues aquí tienes este baño de visitas, un medio baño. Nos dijeron los arquitectos que esta era la parte más angosta de la casa, con tan solo 3 metros de ancho. Pongámoslo a prueba. Para esta prueba decidimos usar un flexómetro para medir el ancho de la casa en la parte más angosta. ¡Y wow! ¡Sí mide 3 metros! Efectivamente, podemos corroborar que en esta parte se tienen tan solo 3 metros con 2 centímetros. Por lo cual, este reto está comprobado. Saludos a Jimmy. Continuamos con el recorrido. Y llegamos a la cocina. En este proyecto incluyeron una cocina que incluso se siente bastante amplia, sobre todo considerando las dimensiones de la casa, en donde incluso incluyeron un antecomedor para 4 personas. Asimismo, querían esconder el refrigerador para que no se vea desde afuera. Por eso incluyeron este muro para que se ponga detrás y con eso quede imperceptible a la vista. Caso similar de este lado, en donde tenemos este nicho que esconde el horno de microondas. Sin embargo, este nicho ya existía, simplemente le dieron un nuevo uso. De igual manera podemos ver cómo en esta cocina se hacen presentes 3 diferentes acabados. En la parte de arriba tenemos pintura, en la parte en medio tenemos mosaicos de pasta y en la parte de abajo tenemos este cuarzo blanco. Se utilizó este material ya que es más limpio que otros materiales. Al ser menos poroso, si llegáramos a tener algún accidente o derrame en la cocina, este no lo absorbe tanto. Y según entendemos o según nos dicen, este no tiene propiedades energéticas como otros cuarzos. ¡Ay, me amo, Trina, me amo, ay! Uy. Mejor vamos al exterior. ¡Wow! Es que es increíble.
increíble. Me voy a poner los lentes nada más para el tema del sol, ya saben que no es tan agradable por acá. De verdad que no saben qué espectacular el sentimiento. Desde que sales sentimos como si estuviéramos en un cenote o en medio de unas cuevas. Y esto lo lograron gracias a los muros enormes que tenemos a unos costados. Y si a eso le sumamos la vegetación que tenemos por acá, se vuelve toda una sorpresa tropical en medio del centro de Mérida. Asimismo, podemos ver en este patio se incluyó esta piscina que tiene una forma bastante peculiar. Bueno, pues de este lado, este pedazo que quedó con únicamente vegetación, antes era el espacio de un árbol que durante la construcción y por culpa de una tromba se rompió. Pues ya se mantuvo ese espacio dentro del proyecto. Asimismo, podemos ver que esta piscina es bastante larga. Esta tiene 6 metros de largo por 1,70 de ancho. Algo bien interesante es que lograron darle un sentimiento de mayor amplitud gracias a estas canaletas que incluyeron, lo cual hace parecer que este deck estuviera flotando. Y si lo vemos desde arriba, parece que la piscina en realidad tiene todo este ancho, cuando en realidad nada más es de 1,70. Probablemente habrán notado que estamos avance y avance y avance en la casa. Bueno, esto es porque la casa tiene 45 metros de fondo por los casi 3,5 que tiene de frente. Y ahora sí, vamos a conocer la recámara de atrás. Antes de entrar, échenle un ojo a esto. Este marco que nos recibe el acceso a esta recámara, vean qué peculiar está. Aquí hicieron una reinterpretación de los derrames que habíamos visto, de hecho, en la ventana de acceso. Aquellos que nos permiten abrir un poquito más las ventanas por el grado de inclinación que tienen. En esta ocasión, los hicieron de manera invertida. Esto fue simplemente con fines estéticos, ya que la puerta es corrediza. Esto también lo podemos ver en las molduras que tenemos allá arriba, mismas que en vez de estar hacia afuera, están hacia adentro. Esto es como si agarráramos un molde o de estos toppers que se popean y que se contraen y lo volteáramos y lo pusiéramos de adentro hacia afuera. Tal cual eso hicieron y únicamente mantuvieron una de las molduras en la parte de arriba que esté hacia afuera por temas de lluvia. Algo bien interesante también es el material que utilizaron tanto en esta fachada como la que tenemos de ese lado. Este fue chucum. Hay muchos mitos alrededor del chucum y vamos a intentar aclarar al menos alguno de ellos en este momento. De entrada, el chucum existen dos variedades. Está la manera natural y original de hacerlo y la manera artificial. La manera natural se extrae a través de la resina de un árbol típico de la región, el árbol de chucum, del cual hay dos maneras de hacerlo. La manera sostenible y sustentable, que consiste en cortar no el tronco ni la raíz, sino las ramas de este árbol para dejar que este gotee la misma resina, esta que es acuosa, que luego combinan con una mezcla de chucum misma que le ayuda a dar esta solidez y durabilidad que necesita el material. Algo bien interesante son las características por la cual se puso de moda, ya que el chucum se empezó a usar mucho, sobre todo para recubrimientos de piscina. Esto es por su cualidad hidrofóbica que tiene. Esta no sustituye un impermeabilizante, sin embargo es bastante resistente. De igual manera, ya se empezó a utilizar en acabados y recubrimientos de interiores de casa, y esto es por el factor de aislante térmico que puede permitir, es decir, mantiene los espacios frescos. Y esto es sumado a que además da unos tonos y unos colores espectaculares, de verdad se ve bellísimo. Por cierto, si quieren utilizar este material de chucum igual con prácticas sostenibles, les dejamos el contacto de Recum. Esta es una marca local y estoy seguro que van a encontrar lo que necesitan. Continuemos con el recorrido. Y ahorita van a ver por qué la duda de cuál es la recámara principal. Estamos llegando a esta habitación que tiene 3.2 metros de ancho y sin embargo se siente súper amplia. Y esto lo lograron gracias a la incorporación de ciertos recursos, como tener una doble altura y también el incluir ese tragaluz, ese ventanal que nos permite incluso ver al cielo, en donde lo acompañaron con esos mosaicos de pasta que quedaron padrísimos. De igual manera, vean cómo en el closet decidieron interrumpir, digámoslo así, el muro para hacer, en lugar de tener un muro continuo, lo cual nos permite también que la mirada se vaya hasta el fondo de esta habitación, incluso hasta la parte donde está el baño, con lo cual se siente mucho más amplia. De igual manera, podemos ver cómo se incluyeron colores claros y tal es el caso de este piso, en donde tenemos un piso de cemento blanco pulido, en donde incorporaron también esta marmolina, dando como resultado estos hermosísimos terrazos, así se le conoce. Por cierto, hay unos trabajos espectaculares de terrazos, googleenlos, se los recomiendo.
y vamos a conocer el baño. Y aquí podemos ver cómo utilizaron el mismo material, el mismo acabado que tenemos en el piso, también en este closet, que además tiene esta continuidad a lo largo de toda esta meseta que vemos para el baño. Incluyeron este ovalín blanco y también estos mosaicos de pasta, que se nos hizo súper curioso cómo por lo general tendemos a ver el cemento blanco pulido en las paredes y los mosaicos de pasta en el piso. Y aquí se invirtieron los papeles y quedó padrísimo. Y de este lado, lo evidente, este hermoso respiro visual que incluyeron los arquitectos, que además de dar ese sentimiento de amplitud, también sentimos como si estuviéramos al aire libre, como si estuviéramos en el exterior, dentro de tu propia habitación. Yo en lo personal no me esperaba encontrar esto, al menos no al fondo de una casa en el centro de Mérida. Me recordó muchísimo a Casa Deco. Si no lo han visto, se los recomendamos. Y de este lado tenemos la parte más privada, tenemos aquí el WC y también una regadera, y no nos terminamos de decidir si esta cae desde arriba o cae de frente. Ahí es como un híbrido. Si están disfrutando de ver casas únicas con estas características tan peculiares, les recomendamos ver el siguiente video y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.